la radio ahí 104.5. Estamos subiendo las historias y mucha gente está escribiendo. Hazlo tú, envía la tuya. Danos mention @el show de Luigny y comenta la foto que acabamos de subir desde donde estás en sintonía. Como este es un programa serio, por lo menos lo que yo quiero llevarle al público. ¿Por qué tú me miras así, Fogón? ¿Este es un programa serio? De que a ti te gusta traer tu farándula nada más es otra cosa. Hoy vamos a hablar un tema que en los últimos días pues hemos visto... hay situaciones que han pasado que van de la mano con el tema y para eso está con nosotros la doctora Joanny Nova, psicóloga clínica, y algunas preguntas que yo tengo en torno a lo de la depresión y demás. Bienvenida, gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes de verdad por la invitación. Para mí un placer estar aquí hablando sobre este tema tan importante. Gracias por levantarse temprano y compartir con los oyentes. El tema de la depresión, estamos viendo en los últimos meses, luego de pandemia, como muy notorio en la sociedad. Sí. ¿Qué está pasando? Bueno, de hecho hemos visto, y yo puedo decirlo personalmente, porque en consulta vemos que ha habido un incremento, no solamente de temas de depresión, sino también de ansiedad. Probablemente por el hecho de que cuando las personas se ven obligadas a permanecer dentro del hogar durante tanto tiempo, producto de la pandemia, se van pues desencadenando ciertos síntomas, y muchos de ellos han sido relacionados a la depresión. Esto tiene que ver muchas veces con que las personas probablemente ya tenían estos síntomas y no lo habían identificado, y cuando sucede un evento estresante o una situación estresante es que lo detona. Entonces, por eso vemos que hoy en día no solamente la conducta no solamente los síntomas, de depresión se han incrementado, sino también ideas suicidas y conducta suicida también. Pero esto tiene que ver con el tema económico necesariamente, porque hay mucha gente que dice que está en depresión porque está en olla. Bueno, se puede decir que el factor económico es, digamos que algo que influye en que la persona pueda tener síntomas, porque se toman en cuenta diferentes factores. Uno de ellos es el económico. Doctora, ¿y cómo, por ejemplo, una persona o un familiar se da cuenta de que alguien está teniendo un capítulo de depresión? O sea, ¿cuáles son esas manifestaciones que da? Ok. Mira, primero te voy a hablar de los síntomas y segundo te voy a hacer una aclaración en ese punto, porque hay mucha confusión cuando se cree que, por ejemplo, una persona que tiene depresión necesariamente se va a ver cabizbajo, sin ánimo, todo el tiempo llorando, pero también se da el tema de que una persona con depresión puede estar funcionando normal, puede estar interactuando con otras personas, de repente tú lo ves que se ríe, pero aún así... Muy cherchoso, hemos visto de gente muy contenta. Exactamente, pero aún así tiene su tema, es decir, tiene depresión. Entonces, los familiares pueden darse cuenta de la siguiente forma. Esta persona obviamente va a empezar a sentirse triste, se le va a ver lloroso en la mayor parte de los días, es decir, que va a ser constante. Va a haber un deterioro en el apetito, es decir, ya sea que coma mucho o coma mucho menos. Y en la mayoría de los casos se da que es poco apetito. Por lo tanto, va a haber una disminución de peso significativa que se puede observar por los demás. Aparte de eso, va a haber un deterioro en lo que tiene que ver con el sueño. La persona puede experimentar insomnio o somnolencia, que es que duerme mucho o tiene dificultad para conciliar el sueño. Wow. Me gustaría, yo sé que estamos hablando de depresión, pero diferenciar la depresión con la ansiedad, porque hay mucha gente que tiene ansiedad y no depresión. Entonces, ¿cómo diferenciamos esa parte? Bueno, en la depresión lo que tú vas a ver es un síntoma de tristeza profundo. También se puede denotar o se puede observar un síntoma de irritabilidad. Entonces va a haber una poca motivación también, un enlentecimiento, pero como te dije hace un momento, se puede, ¿verdad? Una persona con depresión se puede mostrar muy alegre, muy sociable. En el caso de la ansiedad, los síntomas, digamos que son diferentes, porque la persona lo que se va a notar es muy nerviosa, muy inquieta, muy intranquila, con sentimientos, por ejemplo, síntomas de taquicardia, sudoración en las manos o pies, sensación de que le falta el aire o que no puedes respirar. O sea que fíjate que son cosas muy diferentes. Sí. Hay personas que pueden tener lo que nosotros llamamos comorbilidad, es decir, que puede experimentar tanto depresión como síntomas de ansiedad. Oh, Dios. Pero últimamente, distinguida, la gente le están diagnosticando mucho la ansiedad. ¿No cree que también hay como una tendencia? Porque hay gente que yo conozco que por cualquier cosita que se sienten un poquito quizá ofuscados, no, que tú estás ansioso, es el diagnóstico que le dan. Sí, mira, lo que pasa es que muchas veces se comete el error de utilizar, por ejemplo, los términos psicológicos de manera esporádica, por así decirlo. Hay personas que, por ejemplo, porque hoy se sienten tristes, dicen, yo estoy depresiva. No.
Tristeza es una emoción y es normal. Es normal que tú un día te levantes por algún evento que te haya sucedido y te sientas triste. Ahora, cuando hablamos de depresión, estamos hablando de que es un diagnóstico de salud mental, que va a haber, digamos, una constancia en los síntomas. Esos síntomas van a estar presentes durante un tiempo estipulado y son una de las características que se necesita para hacer el diagnóstico. Okay. Entonces, en el caso de la ansiedad, ha pasado lo mismo que con la depresión, que es que producto del mismo tema de la pandemia, muchas personas se ven que tienen que estar en sus casas y eso le ha detonado síntomas de ansiedad. Luis, voy a hacer una pregunta personal porque le escucho hablar y realmente yo lo que me quiero ir para mi casa. Claro, porque tengo una niña, mi hija tiene 12 años y ya tiene un tiempo presentando casi todo lo que usted está diciendo. De hecho, la semana pasada falté a mi otro trabajo para ir al colegio porque ella llora muchísimo, dice que se siente rechazada en el colegio, dice que nadie quiere ser su amigo, llora de la nada, todo le afecta, no está comiendo. De hecho, anoche te dije, Yavi, cuando llegué, que amanecí despierta, porque casi nunca está durmiendo y tengo que pasar a su habitación a dormir con ella. Entonces, para mí es preocupante. La psicóloga del colegio me dijo que la llevara a una psicóloga clínica, pero las citas son como tardías. Pero yo como madre en este momento no sabría decirle qué le pudiera estar provocando una situación así, porque mi niña es una niña tranquila, es una niña que no da dolor de cabeza, es una niña diferente. O sea, ella no es de la niña que están como en su edad. Claro. Ella no piensa en las cosas modernas, ella no es de este tiempo, como una niña de atrás. La complazco en todo lo que quiere, no hay una cosa que mi hija no quiera, que yo no se la busque. O sea, ahora mismo me siento como un poco confundida. Y como madre también, tú no sabes qué hacer. Exacto, ahora mismo ella dijo eso, yo lo que me puse fue como nerviosa porque, porque ella tiene justo todo lo que usted está diciendo en este momento. Y es probable, y no quiero caer, ¿verdad?, en hacer un diagnóstico, porque, ¿verdad?, no es posible en este escenario, pero es probable que ella esté presentando todo lo que tú acabas de decir, síntomas de una depresión. Por eso es recomendable que asista a un especialista, específicamente un psicólogo clínico infanto-juvenil. ¿Hay edad, doctora, para uno tener una depresión? O sea, porque la hija de Fogón tiene 12 años. Tiene 12 años. 12 años. ¿Hay edad? ¿Qué te puedo decir? La depresión se puede dar sin distinción de edad, de sexo, de género, de clase social, de estatus económico. O sea que en el caso de esa niña de 12 años, que ojo, no es una niña, es una adolescente, ella, sí. Puede estar presente la depresión, claro que sí. El bullying. Incluso en los niños. ¿El bullying en los niños provoca o llevaría a caer en depresión? Puede que lo genere. Todo va a depender de cuáles herramientas son las que cuenta el niño y obviamente cuál es la intervención que puede darle no solamente el centro, sino también los padres. Pero sí, el tema de recibir ese acoso, ese rechazo de parte de otros niños puede generar ciertos síntomas de depresión. Y fuera de lo que es la pandemia, ¿qué le puede producir a una persona depresión? Porque uno vive viendo muchísimos posts en las redes sociales de que la depresión te llega y ya. Exacto. Y ya. Cuando a ti te da gripe, ¿por qué te da gripe? La pegó otra gente, exacto, llegó y ya. O sea, Llega llega de la nada. Exacto. Pues hay factores que influyen. Okay. Recuerden que hablamos de eso. Hay el factor, está el factor genético, es decir, si en tu familia tú tuviste o tienes personas que hayan sufrido de una enfermedad mental, tú tienes una carga genética que te hace más propensa a tener o desarrollar una enfermedad mental, ya sea depresión, ansiedad, un trastorno bipolar, etcétera. También está lo que influye, esa capacidad de afrontamiento o esa habilidad de resiliencia que tú hayas desarrollado, producto de las cosas con las que tú te hayas enfrentado. También hay una influencia ambiental, social, y influyen también los factores económicos, como hablábamos anteriormente. O sea que son varias cosas que influyen. Ahí pregunto sobre el tema religión. Muchas religiones no acostumbran a acudir a lo que son psicólogos porque entienden de que hay un tema espiritual que tratar y muchas veces esa mente un poquito ambigua lo que hace es afectar a la persona. Y conocemos de casos de gente que va a la iglesia y quizás también sufre de depresión y llegan hasta las peores consecuencias. ¿Qué usted dice de eso? Mira, esto es un tema delicado y no quiero como caer en una discusión. Porque es algo muy parecido a lo que pasa con los famosos coach. Y es que, por ejemplo, una persona tiene una situación o una depresión y acude a un coach, pero el coach no está capacitado para hacer terapia, para dar psicoterapia. Entonces, en el caso de la religión,
un pastor o una figura, digamos, religiosa, puede ser un factor que ayude, más no que solucione el problema. Y de hecho, en consulta, si llega una persona que, vamos a decir, tiene cierta preferencia religiosa, pues lo que se puede hacer es que utilizar esa preferencia, o vamos a decir, esa relación que tiene la persona con Dios o con quien crea, utilizar eso como un factor protector, con el objetivo de que exista mejoría en su tratamiento. Licenciada, hemos visto como que el final básicamente de una persona depresiva en muchos casos es el suicidio. Según ellos ven. Es lo que uno observa y lo que ellos mismos también al final como que entienden que con eso ellos van a resolver su problema. Hay otras formas de cómo resolver esa situación que no se tenga que llegar, diríamos, al suicidio. Claro. Mira qué es lo que sucede con el suicidio. En la mayoría de los casos el suicidio viene dado por una depresión detrás. Entonces, la persona en ese momento entiende que su vida no tiene sentido, que no hay solución a su problema. Porque muchas veces la persona lo que ve es como todo de forma negra, todo oscuro. No hay una salida, no hay una solución. Entonces, como yo lo que quiero es terminar con este problema o este malestar o este dolor, me voy. Llego al suicidio. Porque al final, en la mayoría de los casos, las personas que cometen suicidio no quieren terminar con su vida. Lo que quieren es terminar con el dolor o terminar con ese malestar que tienen. Entonces, es importante que las personas entiendan que, aunque estén atravesando por una situación difícil, hay una solución. Y que buscar ayuda es una alternativa. Y también vamos a ponerle ahí el ingrediente de que el ser humano a veces, al que decide tratarse, psicológicamente lo tienen como un loco. Y dicen, no, fulano, ese cliché tú sabes que fulano está medio loco, está yendo donde al psicólogo. ¿Qué usted le dice a esa gente que ataca y hace hasta cierto punto bullying con ese tema? Que no lo haga porque no sabe lo que hay detrás de esa persona, no sabe lo que esa persona está pasando. Y no sabe que muchas veces las palabras tienen poder. Y hasta una palabra de ese tipo puede desmotivar a esa persona y llegar a cometer suicidio o hacer cualquier otra cosa. El tema de la depresión, como se está manejando en las redes sociales y que vimos que lamentablemente se quitó la vida un alto funcionario por el tema de depresión, ¿influye en que las personas en la sociedad o que las personas que tienen depresión quieran cometer ese mismo acto? Mira, se habla de suicidio por imitación que puede darse. Y esto se ha visto, por ejemplo, con algunas figuras públicas que han cometido suicidio. Ahora bien, eso digamos que tiene una connotación porque depende. Va a depender de qué tan profundo o qué tan mal esté la persona o qué tanto pudiera, digamos, impactar ese suicidio en esa persona, si no está buscando ayuda, si no ha buscado ayuda. O sea que hay muchas cosas que interfieren en ese sentido. Y se están creando herramientas en las universidades, en los colegios para poder dar esa orientación desde una temprana edad, por ejemplo, a los adolescentes, con el tema de la psicología y la depresión. Es lo que nosotros estamos llamados y de hecho por eso es que desde el inicio de la pandemia ustedes han visto que hemos estado hablando más de salud mental, más de la importancia de asistir a consulta, de ir a un terapeuta, de tratar de normalizarlo. Porque así como cuando usted, por ejemplo, le duele una muela, usted va a un odontólogo, si usted se siente mal, si usted entiende que hay algo que no está funcionando bien, y hasta cuando no está funcionando bien, porque usted va al médico para chequearse, para ver cómo están los niveles de hemoglobina, hematócrito, etcétera. Entonces, se recomienda eso, que se vaya a consulta de manera constante. Entonces, en el caso de los adolescentes también, si se observa un cambio en su conducta, que es, digamos, la forma de poder identificar que algo no está bien, la responsabilidad de los padres es tratar de buscar esa ayuda y estar presente con su hijo, hablar sobre aquello que le sucede para poder entender de dónde viene esa situación o de dónde viene ese cambio. El público que vaya preparando su teléfono no tienen que dar nombre. Yo sé que hay mucha gente que con este tema a veces se restringe un poco. Entren al Instagram también, @el_show_de_Luisny, o llamen al 809-566-1045 para que Yaritza haga su próxima pregunta. Atención, voy a cumplir con la cuota y la pregunta de los tigres. ¿Usted está soltera? Tengo yo que hacerla porque ninguno de ustedes la hace. Felizmente casada. No hay vida. Sigue Yaritza Valdés. Que hablando de los padres, en el caso de Fogón, haciendo un ejemplo, hay
adolescentes y niños que a veces no quieren hablar del tema. ¿Cómo un padre lo puede manejar? Porque sé que pueden entrar en desesperación y quizás decirle cosas que no quieran decirle y lo que hacen es meter la pata. Terapia. Y el padre solo acompañar en silencio. Terapia. Desde que tú lo lleves a terapia, vas a empezar a entender lo que está sucediendo. ¿Y el padre tiene que estar presente ahí durante la terapia, doctora? ¿Usted se queda solamente con...? Hay momentos donde el padre puede estar acompañando al adolescente y hay momentos donde sale y se deja, ¿verdad? Porque si el adolescente es el paciente identificado, Sí. se le da, ¿verdad?, prioridad al paciente. Buenos días. Hello. Ok, se cayó la llamada. 566-1045. Existe algo que es la no confianza entre hijos y padres y todo el mundo sabe que Estamos tenemos claros. muchos tabúes como nos crían de no sentirse quizá con la confianza. ¿Eso influye a que el niño caiga en depresión? Sí, La no confianza. puede tener cierto nivel de influencia, sobre todo en una sociedad que es enteramente machista, donde siempre se le ha dicho a los hombres, usted no llora, los hombres no lloran. O sea que eso puede, digamos que, interferir, porque si hablamos que a un adolescente se le ha dicho siempre, usted no llora, usted no puede llorar, sea fuerte, pues va a haber, digamos, lo va a forzar, por así decirlo, a reprimir sus emociones. Y el reprimir las emociones puede desencadenar otras cosas. Buenos días. Sí, buenos días. Hola. Bueno, yo tengo una niña que ella tiene 12 años. Mi niña nunca ha conocido a su papá. Entonces, yo pasé por algunas situaciones con ella. Ujú. De hecho, es de rebeldía. Se relaciona un poco con el tema de ahorita, que era de las correcciones, pero también algo también psicológico. Sí. Donde ella, en ocasiones, incluso en una ocasión hizo una carta que mi esposo la encontró, donde ella decía que ella se sentía muy triste y que incluso mencionaba eso sobre quitarse la vida. Wow. Wow. Fue algo que a mí me chocó bastante porque ella también estaba en de eso de maestra y de esas cosas. Yo la corregí eso y escribió esa carta, pero que uno, es un tema que yo a veces no sé cómo tratarlo. Okay. Porque Gracias. ella tiene 12 años, entonces, o sea, prácticamente soy yo sola con ella. Oye, la llamada de esa madre indica lo difícil que es. Por ejemplo, esa niña dio una carta, pero la mayoría no dice ni confiesa nada. ¿Cómo tratar eso? Mira, desde que hay un comentario, una frase, una carta o Hay posts en cualquier... Instagram que hacen saber también. Sí, que hay un indicio de que la persona está pasando por su mente cometer suicidio o atentar contra su vida, eso es, mira, alerta roja. O sea, Wow. ahí hay que intervenir inmediatamente, porque se piensa muchas veces y se confunde, no, que el que dice que se va a suicidar no lo dice. Y muchas veces ya lo ha dicho. Lo anuncia. Lo ha anunciado de diferentes maneras. Entonces, a esa madre yo le recomiendo que trate de llevar a su hija a consulta. No solamente por el tema de que es una niña que su padre no está presente, sino también por las diversas situaciones o síntomas que ha ido presentando. Sí. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, Bien. hola, bien. Hola. Adelante. ¿Por dónde inicio? Es todo tuyo el teléfono, corazón. Se trata de mí. Ah, Ok. ok. Desde muy niña asumí como ser la madre de mi familia. Mi padre se enfermó, me hice responsable de todo, comencé a trabajar, mi padre falleció, me afectó mucho, no lo asumí, mi madre se me enfermó de depresión, traté siempre de seguir adelante, no cargarme, tratar de cargarme emocionalmente. Actualmente tengo una relación, a veces trato de como que la situación de mi familia, como ellos vivían, no como cargarlo a mi relación. Yo asistía a terapia después de la muerte de mi padre para asimilar, porque olvidé de quién yo era. Me enfoqué directamente en ellos. Ujú. Cuando ya yo asumí que él no estaba, me sentía como que no me conocía. Yo como que me sentía que estaba con una extraña. Wow. Gracias, mi amor. Sí, esto, tú sabes que sucede esto que ella acaba de decir, cuando dentro de la familia podemos asumir un rol que no nos corresponde. Por ejemplo, ella, en el rol de hija, probablemente asumió un rol, digamos, de figura materna.
asumiendo otras responsabilidades y olvidándose de cuidarse a sí misma. Por eso es que entonces dentro de la relación o luego de que el padre fallece, pues ella dice, no me reconozco, no sé quién soy. Porque en ese proceso, tratando de, digamos, ayudar a la familia, estar con el padre, atender a la madre, se olvida de sí misma. Y eso es muy delicado, porque es importante que aunque yo ayude al otro, aunque yo esté presente para el otro, pero no deje de olvidarme yo. Porque, si yo no tengo salud mental, si yo no estoy bien, no puedo ayudar a otras personas. Entonces, el que está escuchando ahora mismo que pasa por igual situación, que en un escenario no cuenta con nadie, porque a los que le ha compartido, le ha dicho algo, lo que hacen es burlarse. ¿Qué decisión y cómo llega a donde usted, por ejemplo, para ser tratado? Bueno, esa persona buscar ayuda. Hay muchísimos lugares donde se puede acudir. Yo estoy, por ejemplo, ahora mismo en el centro Reintenta y en el centro Siche. Okay. En el teléfono 809-542-2022. Allá, no solamente yo, sino que también hay varios terapeutas que pueden ayudarle. Ok, era la última llamada. Dale, Yari. Yo entiendo que es muy fácil en este momento, y no por faltarle el respeto, decir que debe ir a terapia, que debe ir a terapia. He escuchado mucho eso. Y en el caso, tengo familiares que les sucede y dicen, sí, pero aquí no puedo pagar la terapia, no tengo cómo pagar la terapia. Entonces, esa gente que no puede ni tiene, Sí. ¿dónde puede acudir Porque para buscar nunca ayuda? porque nunca es una, son varias secciones. y varias Son sesiones por caros, mucho tiempo. Son caros. Sí. Ah, qué bueno, mira. Y el seguro no lo coge tampoco. Sí, son Hay caros. varias respuestas ahí. Ayúdemelos ahí. Hay varios lugares donde se ofrecen atención psicológica a bajo costo y hasta gratuita. O sea, yo te puedo mencionar, por ejemplo, Casa Abierta, el mismo centro donde yo estoy, tienen un programa de consultas a bajo costo y sí, no se trata solamente en una sesión, porque yo no puedo, por ejemplo, abordar una depresión que tiene, vamos a suponer, 10 años en una persona, tratarla en una sesión. Por eso es que se necesita varios procesos, porque detrás de esa depresión también van a haber varios temas a tratar. Pero sí hay muchísimos lugares donde las personas pueden acudir a buscar ayuda, que son a bajo costo o son gratuitas. Perfecto. Bueno, gracias a la doctora Yoamni Nova por compartir con nosotros este tema y esperamos tenerla pronto, que vemos que la gente Gracias a ustedes. y el Claro que público sí. le interesa mucho este tema. Gracias. Claro que Y sí. repita nuevamente el teléfono y la dirección, el Instagram también. Ujú. Reintenta en la Paseo de los Locutores, esquina Abraham Lincoln, Plaza La Francesa, 809-542-2022. Y en mis redes me pueden seguir como Psicobienestar RD. Mantengan la sintonía, no se mueva nadie.